bendición. Inicia una vez más su espacio Gracia sobre Gracia, bajo la conducción de la ministra de Adoración, Vivian Poole. Dios bendiga esta audiencia hermosa que cada viernes aquí dentro de Minuto de Salvación está el Ministerio Radial Gracias sobre Gracias TV. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que están en sus hogares, que nos están sintonizando. Sean bendecidos en esta tarde. En esta tarde tenemos un programa hermoso. Vamos a hablar sobre lo que es la sanidad interior y queremos que cautivar esa audiencia, que usted se quede ahí, no se mueva de su televisor, quédese ahí a escuchar esta tarde dentro de Minuto de Salvación, Gracias sobre Gracia. Vamos a estar exponiendo qué es sanidad interior. Un programa, aleluya, de bendición para tu vida, un programa de libertar al cautivo, un programa de sacar las almas de la cárcel. Este es un tema que casi no se ventila en las iglesias, pero en esta tarde que el Dios nos ha permitido venir nuevamente en este viernes hermoso, en el Día Internacional de la Mujer, nosotros vamos a estar exponiendo ese tema para ustedes, también para los hombres, pero sean bendecidos de una manera especial. Vamos a estar orando para que sea Dios dirigiendo este programa de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde, gracias por esta tarde noche que nos permite, Dios mío, llegar nuevamente a este canal para bendecirte, para bendecir a esa audiencia que está, aleluya, en sintonía con este programa Gracias sobre Gracias TV dentro de Minutos de Salvación. En esta tarde te pedimos que tú vengas tratando con las almas, que tú vengas, Dios mío, llenando de vida, aleluya, que tú vengas libertando al cautivo, que el que está depresivo, aleluya, pueda ser libre hoy en el nombre de Jesús, que los que están, aleluya, en depresión, mi alma te adora, los que están en cautiverio puedan ser bendecidos de una manera especial, y que tú, Señor, como tú formaste la tierra y su plenitud, y como todas son tuyas, como dice tu palabra, que tú vengas de una manera poderosa, haciendo cosas portentuosas en el nombre poderoso de Jesús. De esta manera inicia una entrega más de su espacio radial, Gracias sobre Gracias TV y Minuto de Salvación. Sean bendecidos para la gloria y la honra del Todopoderoso. Aleluya. Mi alma, vamos a una pausa comercial. Dios le bendiga. Lluvias de bendición. Inicia una vez más su espacio Gracia sobre Gracia, bajo la conducción de la ministra de Adoración, Vivian Poole. Bendiciones, mi hermano Gilbert, ¿cómo está? Bendiciones, amén. Bien, gracias a Dios. Dándole la gracia al Señor que nuevamente nos permite estar aquí en este set, en este programa Gracias sobre Gracias TV dentro de Minutos de Salvación. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios, dándole gracias al Padre porque ahora en este momento inicia una sección que Dios ha puesto aquí en este programa y es Dimensiones en el Espíritu. Amén. Y es una sección que Dios ha puesto para que nosotros llevemos al pueblo una palabra que venga abriendo y trayendo luz en su interior, una palabra que venga tomando, mi alma te adora, el control dentro de la vida de cada persona, y es a través de la sanidad interior y la liberación. La liberación. Vamos a estar hablando sobre el tema de la iniquidad. Amén. La iniquidad. Así es. ¿Qué es la iniquidad? Esta palabra quiere decir lo torcido, lo que se tuerce en el camino de Dios, cuando la gente sale de lo que es el camino de Dios. Amén. Aleluya. Mi hermano Gilbert, ¿usted tiene alguna cita bíblica que sustente esta palabra? Sí, primeramente queríamos dar a conocer, dar a entender que este es un tema que poco se trata, un tema que es tabú dentro del pueblo de Dios, porque es un tema muy desconocido y el enemigo ha mantenido por mucho tiempo al pueblo cautivo, al pueblo inconsciente de ese tipo de cosas que están en el espíritu, y es algo que nosotros hoy queremos llevar al pueblo, que el pueblo entienda que hay cosas en el mundo espiritual que son las causantes de que tengan un estilo u otro de vida en la iglesia, en su casa y en muchas áreas. Entonces, ¿cuál es el origen de la iniquidad? ¿Cuál es el origen de la iniquidad? Surge, voy a leer esta palabra. Amén. Para que el pueblo entienda que estamos haciendo este programa basado en la palabra
basada en la palabra de Ezequiel 28:15. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Aleluya. Aquí estamos viendo, la palabra nos dice en Ezequiel 28:15 que cuando ahí fue que se originó la iniquidad, cuando Satanás se rebela contra Dios, cuando quiso ser como Dios, y entonces por eso aquí en esta palabra nos explica lo que es la iniquidad, que quiere decir lo que se torció, lo torcido, lo que se dobló. Amén. Así como usted dice, la iniquidad es lo que se tuerce del proyecto del lineamiento de Dios, del proyecto y mi alma te adora, lo que Dios quiere hacer, la justicia de Dios. Entonces la iniquidad es algo que está en nuestro espíritu. Eso, así como usted decía, se originó en el corazón del enemigo en ese momento, como la palabra registra. Pero también es importante saber que la iniquidad es algo que mi alma te adora, está dentro de la persona y es algo que mucha gente desconoce. La iniquidad es algo así como nosotros tenemos un ADN físico y el ADN determina el color de pelo, el color de ojos, el color de piel, determina el ADN. Y el ADN, como muchos saben, es la herencia, es la genética, físicamente hablando, pero espiritualmente, por cuanto tenemos un cuerpo espiritual que es nuestro espíritu, también tenemos un ADN, y es ahí donde se registra la iniquidad. La iniquidad es toda la información del pecado, es toda la información, la información de todas las cosas que en el pasado surgieron a través de nuestros padres. Por eso el pecado original nosotros todavía lo estamos pagando parte de eso, porque nuestros padres pecaron, y ese pecado en la iniquidad, en el ADN espiritual, viene marcando mi alma te adora todavía en este tiempo. Amén. Es ahí donde muchas personas dicen: yo me convertí a Jesucristo, ya la sangre de Él me hizo libre. Pero nosotros creemos que hay una herencia espiritual donde esa herencia se manifiesta. Por ejemplo, ahí es que se manifiesta cuando la gente peca, por ejemplo, que una mujer engaña a su esposo, o viceversa, o cuando una mujer o cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, comete un adulterio, un asesinato, aleluya. O también se ve esto en lo que es la enfermedad. En lo que es la enfermedad, ¿por qué? Porque cuando las personas, por ejemplo, en una familia, hay personas que están enfermas, y esa persona viene en el linaje sanguíneo, todos, por ejemplo, heredan la diabetes, y la palabra nos dice en Isaías 53:5 que por sus llagas fuimos sanados. Entonces nosotros tenemos que entender, aleluya, que hay una herencia que tenemos que quebrantar. Amén. Que hay una herencia, aleluya, que tenemos que destruir, que si la palabra nos dice a nosotros que por sus llagas fuimos sanados, entonces nosotros no podemos, aleluya, tener enfermedad. Nosotros no podemos estar aceptando que tenemos diabetes, nosotros no podemos estar aceptando que tenemos, aleluya, situación, porque, aleluya, mi alma te adora, porque Dios se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Y vemos en nuestras iglesias muchas personas padeciendo de enfermedades, muchas personas con hijos, por ejemplo, en la droga, pero ¿cómo está el linaje de esa persona, mi hermano Gilbert? Sí, es importante saber también que en la iglesia siempre se ha tratado el tema del pecado, y todo lo que estamos hablando es simbolizado por un árbol. Cuando nosotros tratamos solamente con el tema del pecado y qué es el pecado, solamente estamos tratando con las ramas del árbol, pero no estamos tratando con la raíz del árbol. Y por eso mucha gente, cuando trata el pecado, por un tiempo puede que le esté yendo bien,
pero nuevamente tal vez vuelve y cae en una situación porque solamente se trató con la parte superficial. La iniquidad viene siendo la raíz de donde nace el pecado. Entonces, aquí yo tengo un versículo, porque la gente está acostumbrado solamente a escuchar lo que es pecado, pero la palabra nos registra que no es lo mismo el pecado que la iniquidad y tampoco la rebelión. Amén. Así que leamos. La palabra se encuentra en Éxodo 34, 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo nos da luz para entender que no solamente el pecado es el problema. Dice aquí, inclusive cuando leemos esto, el pecado está de último, porque dijimos que es un árbol. La iniquidad, la rebelión, el pecado. Entonces Dios hace una diferencia de que iniquidad es una cosa, rebelión es una cosa y pecado es otra cosa. Entonces la gente solamente se ha basado en hablar sobre el pecado, pero no ha tratado la raíz del problema. Y por eso hoy en día vemos tantas personas involucradas en tantas situaciones. Hemos escuchado en la noticia pastores involucrados en situaciones un poco difíciles. Y es porque tal vez, como dice su palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces ahí es que se manifiesta la iniquidad, que en la iglesia tiene que haber un rompimiento, tiene que haber en nuestra mente, pero esto tiene, aleluya, que por eso Dios se está levantando hombres y mujeres, amén, en este tiempo, aleluya, capacitados y estudiando esta palabra con esta profundidad, para que nosotros podamos entender que sí tenemos una herencia espiritual, que sí hay una iniquidad que hay que quebrantar, que sí hay una iniquidad, aleluya, que hay que romper y que tenemos que entender que es real. Mi alma te adora, porque por eso hay muchas personas en las iglesias con situaciones, muchas personas en adulterio, en fornicación, muchas personas robando. Mi alma te adora, aleluya, y muchos hijos de nosotros mismos, de cristianos, en droga, aleluya, gloria, y en situaciones pero yo no robé, pero yo no hice esto, pero ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron nuestros antepasados. Mi abuelo robó, entonces por cuanto robó, ahí está mi hijo, mi nieto, que está haciendo lo que hizo mi abuelo. Y Dios te quiere decir en este día que no solamente tenemos que enfocarnos en el pecado, aleluya, en la salvación, tenemos que aleluya, purgar nuestra iniquidad. Tenemos que entender y romper nuestra mente finita para que podamos entender que sí hay una herencia espiritual que quebrantar, que tenemos que romper diseños de la iniquidad para que no se manifieste en la vida de nuestros hijos y de nuestros. Mi alma te adora. Gloria por la palabra que usted leyó, mi hermano Gilbert, hasta la tercera y la cuarta generación. Aleluya. Amén. Sí, la palabra registra conforme a lo que usted acaba de decir. Mucha gente tal vez no entiende lo que es la iniquidad. La iniquidad es la maldad. La maldad, dice aquí, de los padres. Usted acaba de decir que la iniquidad es algo que reclama. Y aquí nosotros podemos leer en el versículo anterior que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que Él visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Mucha gente, cuando nosotros hemos tratado este tema, hemos hablado de este tema, nos dicen: pero yo no puedo pagar lo que hizo alguien que no era yo. Pero dice la palabra que la palabra de Dios no cae por tierra. Y la palabra de Dios, dice Jesús, que Él no te juzga, sino es la palabra la que te juzga. Entonces es importante entrar en el entendimiento de que las cosas que hicieron tus padres hoy en día afectan a muchas personas. Dentro de la iglesia hay muchas personas que viven una vida teniendo hijos que tal vez roban o hijas que andan en prostitución. Muchas veces ellos no entienden, porque la mayoría de personas conocieron su abuela y tal vez su bisabuela, pero su tatarabuela es muy difícil haberla conocido. Y como nosotros no lo conocimos, nosotros no podemos hablar de si no
hicieron algo o lo hicieron. Entonces por eso es necesario estar dentro de la presencia de Dios y tener una comunicación con Dios, porque ese tipo de cosas solamente a través de la comunión con Dios podemos detectarlas. Amén. El día pasado estuve donde la doctora y ella me mandó a hacer una prueba de diabetes. Yo le dije al diablo que yo no soy diabética. Amén. Que yo no recibo eso. Porque la palabra me dice que por su llaga yo fui sanada. Aleluya. Y si la palabra me dice a mí que por su llaga yo fui sanada, yo tengo que creer esta palabra, yo tengo que entrar en ese entendimiento. Y yo te quiero decir a ti, mi hermano que no escucha, mi alma te adora, que si Dios te hizo libre, si tú estás creyendo que la palabra se hace, que la palabra hay que vivirla, tú tienes que declararte sano, tú tienes que declararte sana. Yo no sé en qué cautiverio tú te sientes, yo no sé en qué cautiverio tú te encuentras, mi alma te adora, qué cárcel tú te encuentras, si tú estás en depresión, si tú estás, aleluya, en el cautiverio del cáncer, que si tú estás en el cautiverio, aleluya, de la esquizofrenia, mi alma te adora. Pero yo quiero decirte que Cristo dice su palabra que Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a dar a los presos apertura de la cárcel, mi alma te adora. Entonces hoy yo quiero decirte, aleluya, que en Cristo hay solución, amén, que en Cristo hay esperanza, pero es necesario que entiendas, aleluya, que tenemos que entrar en el conocimiento de entender cuál es nuestra herencia espiritual, quiénes eran nuestros antepasados para romper, qué se movió en mi herencia, aleluya, qué se movió, ay santo, qué enfermedad invadió mi familia en aquel tiempo cuando yo no nací, cuando yo no estaba consciente o cuando yo no era cristiana, qué hicieron mis padres. Yo tengo que romper por cuanto la Biblia dice, la palabra dice que Él vino a libertar al cautivo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia, mi alma te adora. Entonces yo no puedo ser, yo no recibo eso, yo no, oh, mi alma te adora. La palabra de Cristo me dice, la palabra dice que Él me hizo libre. Y por cuanto Él me hizo libre, yo me creo esa palabra. Esa palabra tiene que entrar por mi ADN. Esa palabra tiene que entrar por mi psiqui, por mi hueso, por mi, aleluya, por mi materia gris, aleluya. Y yo me declaro sana por la palabra. Amén. Hay algo también importante que saber, y es que la iniquidad abarca todas las áreas de nuestras vidas. Y una de las áreas más afectadas dentro del pueblo de Dios es las finanzas. Wow. ¿Y por qué digo esto? Porque dijimos que la maldad es la iniquidad. Y dijimos que Dios no da por inocente al malvado. Pero también tenemos que entender que dentro de las finanzas hay cosas que están ocurriendo y nosotros no estamos tal vez con esa luz que es necesaria que llegue a nosotros a través de la palabra. La palabra registra porque todos sabemos que dice ella misma que no se debe robar. Entonces cuando Dios nos dice que no se debe robar, todo el que roba anda en iniquidad. Entonces hay algo que la gente pasa por desapercibido y es el diezmo. Una de las palabras que Dios establece es que llama a la nación que le ha robado, y si alguien está robando es porque está en pecado. Entonces la iniquidad es algo que también está en nuestras finanzas. Mucha gente está en quiebra, está en situaciones financieras difíciles, es porque hay iniquidad. Cuando hay iniquidad, ¿cómo entra la iniquidad dentro del pueblo de Dios en las finanzas? Cuando nosotros no pagamos el diezmo. Y yo quiero leer un pequeño versículo que da base a lo que yo estoy diciendo, y se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 8, que dice: Dios preguntándole al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice la palabra que el pago del pecado es muerte. Y Dios está estableciendo una maldición sobre las personas que no diezman. Yo quiero que las personas entiendan que el diezmo es algo que tiene que ver con honrar a Dios. Dice la palabra en el Salmo 50 que Dios no necesita nada de nosotros, que si Él tuviera hambre, Él no necesitara comunicárnoslo. Eso sucede también con el diezmo. Mucha gente, hay pastores también, hay muchos casos, eso es un poco muy amplio. Pero hay pastores que necesitan liberación, porque yo he escuchado personas decir que el pastor lo puso en disciplina por una o X razón, pero esa persona que no se puede parar en un púlpito
y está en disciplina, a la hora de diezmar el pastor le acepta el diezmo. Entonces, nosotros estamos hablando de una situación no solo de la congregación, es desde la cabeza, porque Dios va a venir, Jesús va a venir, pero Él no va a venir a buscar una iglesia que tenga mancha. Él va a venir a buscar una iglesia, y te digo a ti que estás detrás del televisor escuchando esto, que tal vez nunca habías escuchado, que Dios está preparando un ejército y una generación de personas que son los que van a entrar a su reino. Amén. Son personas que son elegidas por cuanto han dejado la religión, porque la religión ha abarcado muchas cosas, ha abarcado la finanza, ha abarcado la vestimenta, la religión, ha abarcado hasta los diezmos, porque es necesario que la gente entienda que no es el dinero, es que las cosas que tú haces en Dios tienen que estar, mi alma te adora, basada en la palabra, con el entendimiento del Espíritu. Por tanto, nosotros queremos hacer saber hoy, por cuanto nosotros por el Espíritu sabemos que son temas que nadie trata, porque cuando hay un pastor involucrado en algo así, a él no le interesa que se hablen de estos temas. Por tanto, nosotros queremos dar a entender que el diezmo es algo que tiene mucha gente atada. El diezmo es algo que tiene gente en el calabozo, espiritualmente hablando. El diezmo es algo que se ha concebido de otra manera. Por eso es necesario tener una comunión con el Padre, porque cuando tú tienes una comunión con Él, óyeme, las cosas que están en la palabra vienen por revelación. Amén. Y es necesario, esto es un ministerio de sanidad interior y liberación. Amén. Nosotros podemos decir que Dios te ama. Nosotros podemos decir que Dios viene a buscar una iglesia que esté haciendo lo que Él quiere, pero inevitablemente lo que Dios, como Dios nos ha sustentado, es a través de esto, de la sanidad interior y liberación. Es necesario. Yo creo que esa es la vitamina que le hace falta a la iglesia. Sanidad interior y liberación. Creo que debemos ir a una pausa comercial. Amén. Volvemos dentro de un momento. Lluvias de bendición. Inicia una vez más su espacio Gracia sobre Gracia, bajo la conducción de la ministra de Adoración, Vivian Poole.